Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este viernes 19 de septiembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El Congreso de Estados Unidos estudia abrir la puerta a la administración de Donald Trump para autorizar ataques militares a organizaciones narcoterroristas. Además, la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez denigra en el Congreso la labor de Charlie Kirk y minimiza su asesinato por motivos políticos. Detenemos sus polémicas declaraciones. Y el Senado rechaza el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que habría evitado un cierre del gobierno. Esto y más en Voz News, que comienza ahora. Una nueva iniciativa en el Congreso de los Estados Unidos le abre la puerta a la administración Trump para autorizar ataques contra organizaciones narcoterroristas. Mientras tanto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, volvió a rescatar el valor del ejército de los Estados Unidos. Juan Esteban Silva nos informa desde la capital del país. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Los saludo desde Washington, donde una propuesta legislativa circula en la Casa Blanca y en el Capitolio, justamente que podría otorgarle al presidente de los Estados Unidos pues amplios poderes para declarar la guerra contra los carteles de la droga que él considere terroristas, así como contra cualquier país que según él los haya protegido o asistido. En este caso, fuentes consultadas por Voz News han advertido que los recientes ataques militares en el Caribe contra dos embarcaciones sospechosas inicialmente, luego una tercera confirmada por el presidente Trump, pues habrían sido justamente en el marco legal, y así lo dice la Casa Blanca. Ahora bien, hoy el secretario de Guerra, Pete Hegseth, pues ha dado un discurso ante tropas, señalando que, por supuesto, una de las políticas de esta administración es enviar un mensaje claro, que no se rinde, que no se detiene en esa búsqueda de defender los intereses de los Estados Unidos. El evento en el que participó el secretario de Guerra pues fue honrando la memoria de soldados desaparecidos en combate. That is my commitment to you on behalf of the entire War Department. We will never stop. We will never cease. We will never give up. The final commitment to the final act of the greatest Americans. Prisoners of war, those missing in action and their families have borne the greatest sacrifices for our country that we can imagine. El borrador de amplio alcance pues permite entonces autorizar la eliminación de personas consideradas narcoterroristas. A propósito de este tema, el representante Corey Mills, republicano de Florida y veterano de combate, quien forma parte del Comité de Servicios Armados, habría participado en la elaboración de ese borrador inicial. Pero miren ustedes, por otro tema, lo que escribe Marshall S. Billingsley, ex enviado especial del Departamento del Tesoro, un hombre conocedor de la lucha contra el terrorismo, porque la mirada sigue sobre Venezuela. Dice que mientras la presión aumenta sobre Nicolás Maduro, defiende él a María Corina Machado, la define como una mujer más valiente que cualquier persona y puntualmente habla de los sicarios uniformados del régimen. Así que Estados Unidos sigue muy atento a lo que ocurre en el hemisferio occidental. Los embarques o las embarcaciones que Trump dice que causaron la muerte de personas, de traficar drogas, pues han sido derribados en una estrategia que se le da al Pentágono para combatir el narcotráfico. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva. Y para hablar sobre la situación política actual del narcorrégimen de Nicolás Maduro, hacemos contacto con el profesor José Vicente Carrasquero, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Connecticut y profesor del Miami-Dade College. Bienvenido a Voz News. Gracias por la invitación, Karina. Un placer estar con ustedes. Profesor, quisiera comenzar con preguntarle si usted considera que en este momento el régimen de Maduro en Venezuela está en su punto más débil y por qué. Bueno, yo no sé si es el más débil. Evidentemente están debilitados y este debilitamiento viene precisamente de la presencia de un componente militar en el Caribe bastante importante, que lo primero que ha hecho como efecto inmediato es detener, ejercer control sobre el Caribe Sur y de esa manera impedir o reducir de una forma importante el uso que se le venía dando a ese territorio por parte del régimen. Básicamente darle vía libre
a lanchas, aviones y todo aquel dispositivo que pudiera servir para que Venezuela sirviera como un canal libre de tránsito de drogas, que es el acuerdo que hicieron ellos con otros carteles de la región. Y bueno, Estados Unidos ha señalado a Nicolás Maduro como el líder del cártel de los soles. Ha señalado también que esta ha sido una vía importante de financiamiento para la narcodictadura en Venezuela. ¿Qué opina usted de las acciones que ha tomado esta administración para frenar precisamente ese flujo de efectivo proveniente del narcotráfico? ¿Y cuáles cree que fueron los errores de administraciones anteriores en su trato con el régimen de Nicolás Maduro? Bueno, ahí necesitaríamos más del tiempo que tenemos previsto, pero fíjate, lo primero es que esto se enmarca dentro de la política de America First. Y America First busca evitar a toda costa que las drogas sigan inundando el territorio norteamericano. Y se ha notado que una buena parte de las drogas que venían hacia Estados Unidos estaban viniendo de Venezuela, que lo más grave aún es que el régimen, que es una especie de alter ego del cartel de los soles, se había apoderado de la institucionalidad venezolana y entonces se había puesto la infraestructura venezolana, los militares venezolanos, todo un Estado al servicio del tráfico de drogas. Por eso, dentro de esta política de America First, es poner orden en esta situación. Como una especie, no quiero que se tome al pie de la letra, pero es una especie de acción policial de gran escala que busca dar al traste con todo un cartel que ha causado mucho daño en la región y que desestabiliza la geopolítica del Caribe. Los gobiernos, en particular el gobierno del presidente Biden, fue particularmente blando con el régimen de Maduro. Hubo intercambios donde inclusive los que se llamó los narcosobrinos, los sobrinos de Maduro que habían sido condenados por tráfico de drogas en Venezuela, fueron enviados de vuelta hacia Venezuela. También se hizo lo mismo con un señor que servía de embajador y que ahorita es miembro del gobierno de Maduro y que es una persona incursa en este tipo de asuntos. Definitivamente la política de Biden hacia Venezuela lo que hizo fue fortalecer el régimen, darle confianza para que siguiera ampliando sus mecanismos de transporte de droga, y eso, por supuesto, fue muy perjudicial a los Estados Unidos, pero fue particularmente trágico para el pueblo venezolano. Por supuesto. Ahora, esta administración ha tomado una postura completamente distinta. Ha enviado un despliegue militar muy importante al sur del Caribe. ¿Cree usted que esto signifique una inminente caída del narcorrégimen de Nicolás Maduro? Bueno, aquí hay un asunto que yo no sé si se está evaluando en su justa dimensión. En Colombia, hace ya 30 años, Pablo Escobar Gaviria decidió construir su propia cárcel. Para que no lo extraditaran, construyó una cárcel que se llamó La Catedral en el Envigado. Escobar siempre quiso convertir a Colombia en un estado que dependiera de la droga. Eso lo logró, esa tarea la hizo Maduro, y Maduro tiene a Venezuela como su catedral. No solamente Maduro, ahí está Cabello, Padrino, los Rodríguez, el esposo, la esposa de Maduro, Cilia Flores, todos ellos piensan que salir de Venezuela significa ir directo a una prisión, y eso es un costo que no quieren asumir. Entonces ellos van a resistir lo más que puedan resistir en sus cargos, que no son cargos logrados evidentemente por la vía democrática, sino producto del robo de unas elecciones. Entonces van ahí, después que se robaron unas elecciones, lo que viene de ahí en adelante es seguir comportándose fuera de la legalidad. Entonces yo creo que para lograr que vencer al cartel de los soles va a haber que aplicar un poco más de intimidación efectiva que le haga ver a Nicolás Maduro que no tiene futuro encabezando el cartel de los soles, y mucho menos
siguiendo ocupando el Palacio de Miraflores Por supuesto. ilegalmente, como está haciendo desde julio del año pasado. Por supuesto. Y bueno, Estados Unidos parece estar determinado a ello y lo podemos juzgar por las acciones que está tomando. Rápidamente, antes de que se nos termine el tiempo, la pregunta que muchos se hacen también es, ¿están listos y preparados los venezolanos para una eventual caída del narcorrégimen de Nicolás Maduro? Mira, esta es una cuestión que hay que observar con mucha, no sé, Cautela. desapasionamiento, ¿no? Cautela, porque en Venezuela la historia nos demuestra que cuando los regímenes dictatoriales han caído, suceden cosas parecidas como lo que pasaron en Nepal recientemente, ¿no? La gente se va a la calle, busca a quienes los han estado sometiendo por medidas de terror durante mucho tiempo. Bueno, hay una especie de persecución que, por supuesto, hay que ponerle coto rápidamente de forma tal que el país no entre en un desorden. De cualquier forma, lo que sí sabemos es que María Corina Machado ha venido preparando planes, ella lo llama el plan de las primeras 100 horas y el plan de los primeros 100 días. Sí ha habido un trabajo que se viene haciendo para estar preparado desde ya para una transición, para un cambio de gobierno en Venezuela. Y que es lo que millones de personas esperan, sobre todo los millones de venezolanos que tuvieron que abandonar su país precisamente bajo estas difíciles circunstancias que enfrentan. Queremos agradecerle muchísimo, profesor, por haber estado con nosotros el día de hoy para hablar sobre este importante tema. Muchas gracias por la invitación y siempre a su orden. En más información, el ex presentador de Univisión, Jorge Ramos, estrenó un nuevo podcast con su hija Paola Ramos y su primer invitado fue el candidato demócrata para la alcaldía de Nueva York, Zoran Mandami. Cuando Ramos le preguntó sobre Miguel Díaz-Canel de Cuba y Nicolás Maduro de Venezuela, Mandani se negó a calificarlos como dictadores. Escuchemos. I haven't thought much about Miguel Diaz, I'll be honest with you. I think mostly about these 5 boroughs and how we can actually deliver affordability for New Yorkers. But do you think Nicolás Maduro is a dictator in Venezuela? I think he has done many a horrible thing. Ramos le volvió a preguntar, ¿cree que es importante que diga que son dictadores y que la gente aquí en Nueva York entienda que no está alineado con ellos? Me pregunto si está reacio a llamarlos dictadores en Cuba y Venezuela. Le volvió a insistir Ramos, a lo que Mandami contestó, no estoy reacio, simplemente no he pensado en ellos tan a menudo. Y Jay Jacobs, presidente del Partido Demócrata de Nueva York, confirmó que no respaldará a Zoran Mandami en las elecciones a la alcaldía de Nueva York, a pesar de que el joven progresista haya ganado la nominación del partido en junio. Jacobs, un moderado de Long Island, decidió despegarse de sus políticas en diálogo en The New York Times y The Hill. Ahí Jacobs se despegó de la gobernadora del estado, Kathy Hochul, quien recientemente le brindó su apoyo al asambleísta de 33 años. Aunque el presidente del Partido Demócrata de Nueva York calificó los alarmismos en torno a la campaña de Mandami como una reacción exagerada, dejó en claro que no comparte sus ideales y sus políticas. Y el presidente Donald Trump asistirá a un homenaje al activista conservador Charlie Kirk en Glendale, Arizona, este domingo 21 de septiembre. El evento está organizado por Turning Point USA, la organización de activismo conservador que Kirk fundó en el estadio State Farm a las afueras de Phoenix. El homenaje incluirá discursos del presidente, altos funcionarios de la administración Trump y otras figuras conservadoras. Kirk era un aliado político cercano de Trump, quien se convirtió en un orador habitual y principal en muchos de los eventos de Turning Point USA. En un mitin político de Turning Point en diciembre de 2024, un mes después de ganar las elecciones presidenciales, Trump atribuyó su victoria a Kirk y a Turning Point. Quiero expresar mi enorme gratitud a Charlie Kirk. Es una persona increíble y a todo su equipo por su incansable esfuerzo para lograr esta histórica victoria, declaró Trump en esa ocasión. Y la Cámara de Representantes aprobó hoy una resolución que honra la vida y el legado del activista conservador Charlie Kirk y condena la violencia política en una votación que expuso las tensiones ideológicas dentro del Congreso. La medida presentada por el presidente de la Cámara, Mike Johnson, recibió un sólido respaldo bipartidista, 310 votos a favor y 58 en contra. Sin embargo, la votación fue incómoda para muchos demócratas divididos entre el condenar el asesinato y evitar respaldar públicamente a una figura que representa los valores conservadores.
A pesar de que 95 demócratas votaron a favor, otros 58 se opusieron y 38 se abstuvieron, reflejando una resistencia ideológica que para muchos pone en duda el compromiso real con la condena de la violencia política. Y en ese mismo sentido, en el marco de la votación de esta resolución, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez aprovechó para denigrar la labor de Charlie Kirk y minimizar su asesinato por motivos políticos. Escuchemos. We should be clear about who Charlie Kirk was. A man who believed that the Civil Rights Act that granted Black Americans the right to vote was a mistake. Who, after the violent attack on Paul Pelosi, claimed that, quote, some amazing patriot, unquote, should bail out his brutal assailant. And accused Jews of controlling, quote, not just the colleges, it's the nonprofits, it's the movies, it's Hollywood, it's all of it, unquote. His rhetoric and beliefs were ignorant, uneducated, and sought to disenfranchise millions of Americans, far from the working tirelessly to promote unity, unquote, asserted by the majority in this resolution. It is equally important that Congress does unite to reject the government's attempt to weaponize this moment into an all-out assault on free speech across the country. La congresista hizo estas polémicas declaraciones hoy, a poco más de una semana de la ejecución pública de Kirk por motivos políticos. De igual manera, la congresista Rashid Tlaib dijo ayer en una audiencia que el despliegue de la Guardia Nacional en D.C. ordenada por el presidente Trump para combatir la delincuencia era fascista, sin modificar el discurso político, a pesar de que justo la palabra fascista fue inscrita en una de las balas de Tyler Robinson, el acusado de la muerte de Charlie Kirk. Por otra parte, y en otro tono, el Senado de los Estados Unidos votó de manera unánime ayer jueves a favor de establecer el Día Nacional de Recuerdo de Charlie Kirk luego del asesinato del joven activista conservador y fundador de Turning Point USA, en lo que se ha convertido en uno de los eventos más trágicos y dramáticos experimentados por el país en los últimos años. Según el medio Axios, la fecha propuesta fijada para el 14 de octubre, día del cumpleaños de Kirk, tiene como intención honrar tanto su vida como su legado político. La resolución fue presentada por el senador republicano de Florida, Rick Scott, y el representante republicano del mismo estado, Jimmy Patronis, contando ambos con el apoyo absoluto de los otros miembros de su partido en la Cámara Alta. El señor Kirk promovió de manera consistente los valores de la libertad individual, de debate abierto, la importancia del compromiso cívico y la defensa de los principios constitucionales, señala la resolución. En otros temas, un juez rechazó este viernes la demanda de $15,000 millones por parte del presidente Donald Trump en contra del New York Times por razones de procedimiento. El juez federal Stephen Meriday discrepó con el contenido de la demanda al afirmar que una presentación legal no era una plataforma protegida para ensañarse contra un adversario, informó Reuters. La decisión deja margen a Trump para enmendar su denuncia, ya que Meriday no abordó el fondo de la misma. La ley federal exige que la demanda sea una declaración breve y llana. La demanda en sí se dirige a una serie de artículos y periodistas del medio relacionados con su cobertura de Trump durante las elecciones presidenciales de 2024. Y la Cámara de Representantes aprobó esta mañana un proyecto de ley de financiación gubernamental presentado por los republicanos. Sin embargo, la medida fue rechazada en el Senado, aumentando así el riesgo de enfrentar un cierre del gobierno federal. Vanessa Vallejo nos tiene los pormenores de esta votación. La posibilidad de un cierre del gobierno ha sido puesta hoy oficialmente sobre la mesa después de que dos propuestas de financiamiento, una demócrata y otra republicana, no alcanzaran la votación necesaria en el Senado. La clave para entender la propuesta de los republicanos es que su resolución, que fue aprobada en la Cámara de Representantes, pero que no pasó luego en el Senado, es lo que llaman popularmente una resolución limpia, es decir, que mantiene las cosas como están. No hay mayores cambios y el único objetivo es evitar el cierre del gobierno. La votación en la Cámara fue de 217 a 212 votos demócratas y constituye una victoria para el speaker Mike Johnson, quien solo podía permitirse perder 2 votos si los demócratas se mantenían unidos en la oposición. Los representantes republicanos Thomas Massie de Kentucky y Victoria Sparks de Indiana votaron en contra, mientras que el representante Jared Golden, demócrata por Maine, votó a favor. Veamos al speaker Mike Johnson hablando después de esta votación.
Chuck Schumer chose to try to make this a partisan exercise, and Hakeem Jeffries as well. And it's wrong to do that. And so if they choose to vote against this clean, completely nonpartisan CR, then they will be choosing to shut the government down, and they will owe the consequences of what happens following that. So. A pesar de que, como hemos dicho, la resolución no incluye cláusulas adicionales para políticas partidistas, los demócratas en el Senado optaron por presentar su propia resolución, que no fue aprobada. Luego se procedió a la votación de la resolución presentada por los republicanos, la que ya había sido aprobada en la Cámara de Representantes. Los demócratas la rechazaron en una votación de 48-44. Solo un demócrata, el senador John Fetterman de Pensilvania, votó a favor del proyecto de ley. Veamos al senador Chuck Schumer, líder de los demócratas, después de que ocurriera esta votación. Neither bill was able to pass. The theater must end. Let's sit down and negotiate. Now that it's clear that neither bill will get the 60 votes that the Senate needs, it's time to negotiate. The theater must end. Los republicanos de la Cámara de Representantes no tienen previsto regresar a su receso hasta que el cierre del gobierno ya esté probablemente en marcha el 1 de octubre, si es que no se logra pasar alguna resolución. El líder de la mayoría republicana en el Senado, el senador John Thune, ha dicho que no queda otra opción más que los demócratas decidan apoyar esta resolución o de lo contrario serán los culpables del cierre del gobierno. El rector de la Universidad de Texas A&M dejará el cargo este viernes acusado de tolerar el adoctrinamiento transgénero. Agradecemos su servicio y sus contribuciones. Ahora es el momento para impulsar un cambio en A&M, dijo la universidad en un comunicado sin precisar el motivo de la salida de Mark Welsh tras casi 2 años en el puesto. Y es que a inicios de septiembre, el diputado estatal de Texas, Brian Harrison, difundió un video donde se registra un intercambio entre una alumna de la universidad y una profesora que realizaba comentarios de género y sexualidad durante una clase sobre literatura infantil donde se exponía a niños tan pequeños como 3 años a la identidad de género. El rector fue criticado por el vicegobernador tejano Dan Patrick, señalando que su ambivalencia sobre el tema y su desestimación de las preocupaciones del estudiante al ponerse inmediatamente del lado del profesor eran inaceptables. Y el gobierno del presidente Donald Trump solicitó hoy viernes a la Corte Suprema que suspenda una orden judicial que permite a las personas transgénero y no binarias elegir libremente el marcador de sexo en sus pasaportes. La administración argumenta que los documentos oficiales deben reflejar datos biológicos verificables, no percepciones personales, y que obligar al gobierno a usar designaciones como X compromete la precisión legal y administrativa. La orden judicial responde a una demanda contra una política de Trump que exige que el marcador de sexo coincida con el certificado de nacimiento. Aunque algunos activistas argumentan discriminación, el Departamento de Justicia sostiene que mantener estándares claros es esencial para la seguridad nacional y la integridad documental. Así nos vamos a la pausa comercial. La lucha contra el narcotráfico continúa por parte de la administración Trump. Al regreso de la pausa le contamos los más recientes operativos registrados. La lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico no solo es en el Mar Caribe. Escuche esto, más de 34 toneladas de cocaína fueron decomisadas en el Pacífico Oriental en los 2 últimos meses en el marco de la operación Pacific Viper realizada por las autoridades estadounidenses. En imágenes se puede observar cómo la Guardia Costera interceptó el 10 de septiembre una embarcación de bajo perfil que transportaba cocaína al noreste de las Islas Galápagos. En la operación, los agentes confiscaron 2.500 kilos de estupefacientes a bordo del navío, según reseñaron las autoridades. También han incautado más de 34.000 kilos de cocaína tras 20 interdicciones efectuadas a partir del 8 de agosto. El Departamento de Seguridad Nacional calificó la ofensiva como una represión contra los cárteles. El
El ejército israelí advirtió hoy que empleará una fuerza sin precedentes en Ciudad de Gaza y urgió a los habitantes a huir hacia el sur después del cierre de una ruta de evacuación temporal abierta 48 horas antes. Israel lanzó el martes una gran ofensiva terrestre y aérea sobre la mayor localidad de la Franja de Gaza con el fin de eliminar al movimiento terrorista Hamás. El ejército israelí calcula que alrededor de 480,000 gazatíes ya huyeron de Ciudad de Gaza. La guerra se desató el 7 de octubre de 2023 cuando comandos terroristas mataron en Israel a 1,219 personas, la mayoría de ellas civiles, según un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales, además de secuestrar a cientos de civiles, algunos aún en cautiverio por Hamás. La justicia argentina embargó el jueves bienes de 2 hermanas de Diego Armando Maradona, de su abogado y de otras 3 personas por presunta administración fraudulenta de la marca del astro futbolístico fallecido en 2020, según un fallo al que accedió la AFP. Un tribunal de segunda instancia de Buenos Aires dispuso procesar al que fuera abogado de Maradona, Matías Morla, y a 2 de sus asistentes por presunta administración fraudulenta de la marca Diego Maradona y sus derivados que, según sus hijos, debería haber sido cedida a ellos tras la muerte del argentino. 2 de las hermanas del ídolo, Rita y Claudia Maradona, además de una escribana, fueron procesadas como partícipes necesarias del hecho. A todos ellos se les impuso un embargo de $1,337,800. En otros temas, Meta presentó sus nuevas gafas inteligentes esta semana, mientras que sigue su apuesta por un cambio de estilo de vida dirigido a combinar la realidad y el espacio virtual, pese a sus esfuerzos que le han generado grandes pérdidas financieras. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, presentó las gafas inteligentes Meta Ray-Ban Display con pantallas incorporadas que permiten a los usuarios ver mensajes, fotos y más como si estuvieran mirando la pantalla de un celular. Calificadas como las gafas de inteligencia artificial más avanzadas de Meta, vienen con brazaletes con sensores llamados bandas neuronales que permiten a las personas controlar las gafas con movimientos sutiles de los dedos. Su precio es de $799. Zuckerberg dijo que las gafas son con inteligencia artificial y que eventualmente reemplazarán a los teléfonos inteligentes. ¿Qué le parece increíble? Amigas y amigos de Voz, no se pueden perder el último episodio de Vivas y Plenas que sale este sábado en la nochecita, porque es que vamos a hablar de herramientas que nos van a ayudar a prevenir problemas de ansiedad y depresión. Wow, tenemos con nosotros a 2 expertas y van a disfrutar muchísimo y aprender muchísimo, muchísimo más. Así que no se lo pierdan. Ya lo saben, no se lo pierda el día de mañana, Vivas y Plenas, y no se mueva de su asiento que ya viene el panel para hablar de los temas que hacen titulares hoy. Como le informamos, el Senado de Estados Unidos votó ayer jueves de manera unánime a favor de establecer el Día Nacional en memoria de Charlie Kirk, luego del asesinato del joven activista conservador y fundador de Turning Point USA. En la Cámara de Representantes se llevó a cabo el día de hoy una votación similar que también fue aprobada, no de manera unánime. Sin embargo, ahí la representante Alexandria Ocasio-Cortez aprovechó para denigrar la labor de Kirk y minimizar su asesinato por causas políticas. Para analizar todo ello, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz, y a Franklin Camargo, analista político de PragerU. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Y bueno, esta mañana veíamos una votación en la Casa de Representantes para condenar el homicidio de Charlie Kirk y dar honor a su legado y denunciar de esta manera la violencia política. 310 representantes votaron a favor, todos los republicanos, algunos demócratas. Sin embargo, 58 votaron en contra, todos ellos demócratas. Comienzo contigo. Vanessa, ¿crees que estos votos en contra son un mensaje de aprobación e impulso de alguna manera a la violencia política que vive el país? Pues yo creo que en un asunto tan evidente como condenar el asesinato de alguien, además de una manera tan cruel, debería ser fácil para cualquier congresista ponerse de acuerdo y votar a favor de este tipo de resoluciones. Ahora bien, yo quiero señalar aquí algo muy interesante, y es que mientras que el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, votó en favor de esta resolución, Alexandria Ocasio-Cortez, como decías, votó en contra. Yo creo que esto nos muestra una vez más claramente
que hay una, digamos, oposición o hay dos grupos dentro del Partido Demócrata y creo que es el momento de que aquellos que todavía son decentes, como Hakeem Jeffries, encaren a los que están haciendo locuras y en este caso tomando decisiones que son lamentables para todo el país. Porque esta mañana un periodista le preguntó al congresista Hakeem Jeffries, al líder de los demócratas en la Cámara, que si no era condenable, si algunos de los demócratas votaran en contra de esa resolución. Y él simplemente evadió la pregunta. Yo creo que es el momento de que esos demócratas que todavía son sensatos se enfrenten y digan las cosas claras, porque el Partido Demócrata está llegando a unos niveles muy bajos y muy peligrosos para todo el país. Y justo quiero que escuchemos las declaraciones de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez en el marco de esta votación. Vamos a escucharlas y luego las comentamos. We should be clear about who Charlie Kirk was. A man who believed that the Civil Rights Act that granted Black Americans the right to vote was a mistake. Who, after the violent attack on Paul Pelosi, claimed that, quote, some amazing patriot, unquote, should bail out his brutal assailant. And accused Jews of controlling, quote, not just the colleges, it's the nonprofits, it's the movies, it's Hollywood, it's all of it, unquote. His rhetoric and beliefs were ignorant, uneducated, and sought to disenfranchise millions of Americans, far from the working tirelessly to promote unity, unquote, asserted by the majority in this resolution. It is equally important that Congress does unite to reject the government's attempt to weaponize this moment into an all-out assault on free speech across the country, all in the name of Charlie Kirk. ¿Qué te parecen estas declaraciones de Alexandria Ocasio-Cortez denigrando la memoria de un joven que siempre puso a Estados Unidos primero y que fue ejecutado públicamente por ir a escuchar las ideas y debatir con quienes pensaban diferente a él? Ella que señala que la libertad de expresión está en riesgo en el país. Comienzo contigo, Orlando. Es completamente vergonzoso y retrata a la perfección a la izquierda de Estados Unidos. Ella acusa a la administración de estar instrumentalizando su muerte y en vez de simplemente pues dar unas palabras de apoyo, de solidaridad al país, un poco empatizar con el dolor que está sufriendo la mayoría del país, ataca a Charlie Kirk demostrando que ella es quien está realmente instrumentalizando su muerte. Es una vergüenza. Esto lo que hace es legitimar la violencia de Estados Unidos, legitimar la terrible tragedia que vimos la semana pasada, y esto también demuestra que en el fondo sí, alguien apretó el gatillo, pero detrás de esa persona hubo y hay toda una maquinaria de medios, de políticos, de congresistas que han allanado el camino para la violencia, y Alexandria Ocasio-Cortez es una de ellas. Y al negarse a condenarla de alguna manera, siguen afirmando que es justificable. De verdad que esto es terrible, enfermizo, a solo días de esta tragedia provocada precisamente por diferencias políticas. Pero quien también se ha dedicado a esparcir el odio en contra de Charlie Kirk tras su asesinato es la congresista somalí Ilhan Omar. Escuchemos lo que dijo en una iglesia. I do believe those of you who are interested in rewriting this hateful man's history are full of. Bueno, tuvimos que censurar la palabra que esta mujer dijo en una iglesia y está tratando de decir que quienes traten de reescribir la historia de Charlie Kirk. Yo me pregunto qué piensas de esto, Franklin, sobre todo cuando ella y Alexandria Ocasio-Cortez nunca dijeron en su momento vamos a recordar quién era George Floyd, por ejemplo. ¿No? ¿Qué piensas de esto, Franklin? Y la comparación vale la pena y es necesaria porque la reacción que ha existido por parte de los progresistas es completamente vergonzosa. Esto no se trataba de una resolución, como decía Alexandria Ocasio-Cortez, que intentaba politizar y
de alguna u otra forma lo sucedió con Charlie Kirk. Nada más lejano de la realidad. Lo que buscaba era unificar el país en torno a algo simple. La violencia política es inaceptable. Usar la fuerza para neutralizar a un individuo privado por lo que dice es antiamericano, es terrible. De hecho, la resolución tenía 5 puntos principales. El primero era condenar de la manera más fuerte posible el asesinato a Charlie Kirk. La segunda era rendir honores a las fuerzas del orden y todo su esfuerzo en tratar de encontrar al responsable de este asesino y todas las investigaciones correspondientes. Lo tercero era enviar las condolencias a la familia de Charlie Kirk, principalmente a Erica Kirk, un padre de 31 años, esposo de una mujer cristiana con 2 niños, una niña de 3 años y un niño de 1 año. Era enviar las condolencias. El cuarto era rendir honor a la vida de Charlie Kirk. Y el quinto punto era llamar a todos los americanos a rechazar la violencia, venga de donde venga. No hablaba de rechazar la violencia de la izquierda, rechazar la violencia de los de Antifa, de los comunistas. No, este documento era lo más objetivo y céntrico posible, tan objetivo y de centro como puedes imaginar. Y aún así obtuvo el rechazo de una gran cantidad de demócratas. Esto habla de una ideología progresista que les encanta criticar el discurso de odio, pero el discurso que están hablando es el discurso que ellos odian. Y cuando ellos precisamente te llaman fascista, te llaman nazi, te llaman Hitler, es porque creen que es justificable utilizar el uso de la fuerza y la violencia para callarte. Y por eso es importante recalcar, nada más fascista, nada más autoritario que esas personas que creen que es justificable y de hecho digno de admirar, digno de celebrar el asesinar a una persona por sus ideas. Y por cierto, no queda únicamente en Charlie Kirk, o hay información sobre el intento de asesinato a Kavanaugh de hace unos 2 años. También tenemos obviamente información del asesino de Brian Thompson, el CEO de United Healthcare, que ha recibido toda también una admiración, Luigi Mangione en Nueva York, que hay un culto a la maldad, un culto a la violencia, siempre y cuando venga de la izquierda y tiene representación política en Washington, D.C., lamentablemente. Y no dejemos de lado los atentados en contra del presidente Trump, ¿no? El año pasado mientras era candidato. Y creo que en ese sentido, aquí lo grave es ver esta doble moral, específicamente de estas congresistas, estas palabras de Ilhan Omar, donde ella decía, quien intente reescribir la historia. Nadie está intentando reescribir la historia, al contrario, creo que quienes admiraban la labor de Charlie Kirk, que son muchísimos, que era en defensa de los intereses de Estados Unidos, en amor a este país, están muy orgullosos de compartir la labor y el legado que él dejó. Quienes sí en realidad intentaron reescribir la historia fueron ellos, con el asesinato terrible, por cierto, con la muerte terrible de George Floyd, pero ahí sí en ningún momento hablaron de su historial delictivo, de arrestos por drogas, por robo. Ahí lo convirtieron en un santo, quemaron ciudades y destruyeron. Hubo 35 muertos al menos por estas protestas de Antifa y vienen ahora en una iglesia a insultar a un hombre cristiano, a un hombre de valores familiares, que lo único que hacía era eso, debatir sus ideales conservadores y darle la oportunidad a otros de debatir, y justifican esta violencia. Es terrible, es enfermizo. Vanessa, quisiera tu opinión específicamente en estas declaraciones, y también la congresista Rashid Tlaib haciendo lo mismo, diciendo, volviendo a utilizar la palabra fascista en el marco del despliegue de la Guardia Nacional en D.C. para contrarrestar la delincuencia, sabiendo que estamos a una semana de un asesinato político en donde una de las balas tenía inscrita la palabra, toma esto, fascista. Y estos congresistas siguen incendiando esta retórica violenta. ¿Cómo lo ves, Vanessa? Y Orlando, quisiera su respuesta, la de los dos. Bueno, yo creo que simplemente ellos están redoblando su apuesta. Ese grupo de personas ese grupo de personas, de congresistas, no va a cambiar su narrativa, no va a cambiar sus ataques, y yo por eso creo que aquí, claro, por un lado es importante que los votantes reaccionen a este tipo de cosas, y yo creo que siempre lo más importante es la reacción de los individuos en general, el castigo de la sociedad, pero también, como decía antes, es importante que el Partido Demócrata haga algo, y si no lo van a hacer públicamente, al menos que lo hagan internamente.
pero yo lo que veo es a aquellos líderes demócratas todavía, digamos, decentes o normales o no tan extremos, callados e incluso en algunas ocasiones con miedo a enfrentar a estos extremos. Recordemos, por ejemplo, que Schumer, el líder de los demócratas en el Senado, no ha sido capaz, por ejemplo, nunca de condenar a Mandani y sus retóricas antijudías y anti-Israel, siendo él un judío, siendo Schumer un judío. No han sido capaces, tienen miedo a esta nueva casta extrema del Partido Demócrata. Ahora, por otro lado, un asunto muy interesante, y de hecho ayer publicaba una columna que pueden leer en nuestra página web preguntando, la pregunta que me hacía es cómo la historia va a recordar a Charlie Kirk, porque yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con gente que de pronto no está en la política, pero a mí ya me ha pasado en varias ocasiones que gente que no está en la política me dice, yo no sabía quién era ese señor, pero me mandaron un video donde él dice que, una persona por ejemplo me dijo, donde él dice que todos los inmigrantes se tienen que devolver a su país. Entonces yo le pregunté, bueno, pero ¿qué le preguntaron? ¿Qué siguió después? ¿Cuál fue? Me dijo, no sé, solamente decía eso. Y entonces yo creo que vale tanto la pena ese ejercicio que hacía Charlie Kirk de sentarse a dialogar con la gente, y hablar con gente tan diferente, que como vale la pena, entonces vale la pena que nosotros también nos tomemos el tiempo de que cuando alguien inundado o digamos enviciado por esta retórica de la izquierda entienda mal algún fragmento de 10 o 20 segundos de un video, podamos decirlo, porque es importante, porque la izquierda es muy hábil en contar historias y ellos lo que van a hacer es precisamente eso, tratar de reescribir la historia de Charlie Kirk, como por ejemplo lo que decía Alexandra Ocasio-Cortez, cuando evidentemente no es así. Así es, lo decía Ilhan Omar, ¿no? Que estaban tratando de reescribir su historia. Así es. Y en ese sentido, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad y en el ojo del huracán está Jimmy Kimmel precisamente por eso, porque el lunes él salió en su monólogo asegurando que el acusado del asesinato, presunto, se tiene que llamar hasta este momento, el acusado del asesinato de Charlie Kirk, era un MAGA, cuando ya todo el fin de semana habíamos tenido información de que había sido absorto por la ideología de izquierda, ideología de género, en una relación con un hombre que está transicionando a ser mujer, y señalar esta falsedad en ese marco no solamente es un chiste o una broma, sino es desinformación, y desinformación incendiaria, además como la que acaba de mencionar Vanessa. Orlando, ¿cómo lo ves? Y la reacción de los liberales de acusar a la administración de tratarla de hacer responsable por la suspensión de Jimmy Kimmel. Sí, lo de Kimmel fueron palabras lamentables por lo que dice, está mintiendo, eso no es un chiste, es directamente desinformar y desinformar sobre un tema tan sensible, pero la información que han revelado las últimas horas, medio como el Wall Street Journal, es que Jimmy Kimmel pensaba doblar la apuesta al día siguiente, es decir, seguir con la mentira, seguir diciendo que a Charlie Kirk lo habían asesinado los mismos MAGA, un poco seguirse burlando del asesinato de Charlie Kirk, y es por esto que las compañías, entre ellas Disney, las compañías que tienen ABC, pues deciden sacarlo de la pantalla indefinidamente. Hay que decir, esto es una decisión completamente empresarial, autónoma y completamente legítima. Así al final funciona el mercado. Esto no tiene nada que ver con una decisión de Donald Trump. Trump la celebró como un consumidor más, y como un consumidor más dice que otros programas son basura, como el de Jimmy Fallon o el de Seth Meyers. Está bien, eso lo puede hacer, es un consumidor, es el libre mercado, es el libre intercambio de opiniones, de decisiones empresariales, etcétera, y este tipo de acciones por parte de las compañías se pueden dar. Y hay que decirlo, Jimmy Kimmel, yo que he venido siendo seguidor desde pequeño de los late shows, me aburrí hace mucho tiempo, pero el peor de todos era Jimmy Kimmel. No daba risa, pésimos ratings, le iba por el piso, la data está ahí. Más bien me parece que llega un poco tarde la cancelación, pero la cancelación no es censura. Jimmy Kimmel puede montar su canal de YouTube, pueden contratar al otro medio que quiera un presentador mediocre, puede ir a cualquier radio, le pueden entrevistar, porque esto es un país libre en el que él puede hablar y puede decir sus cosas, pero que la empresa ya no lo quisiera es una decisión legítima de la compañía. Aquí lo irónico y lo grave es que acabamos de ver a congresistas que se rehúsan a condenar
el asesinato de alguien por ejercer su libertad de expresión y emitir sus opiniones, pero se indignan por las consecuencias de la libre expresión de alguien que fue removido de su trabajo. O sea, que te maten está bien y ahí no podemos protestar, pero sí podemos protestar que te quiten el trabajo o te suspendan por tus palabras. Qué irónico, ¿no? Debería de ser la protección de la libertad de expresión, debería de comenzar con la protección de la vida. Como tú lo dices, Jimmy Kimmel al menos está vivo, puede irse a donde quiera, quizá regrese con la cadena, no sabemos, pero Charlie Kirk ya no está aquí. Y los congresistas hipócritas con doble moral son incapaces de condenar esa violencia. Franklin. Bueno, y algo importante, Jimmy Kimmel celebró cuando Tucker Carlson lo sacaron de Fox News, celebró cuando Donald Trump lo sacaron de la plataforma X, en ese momento Twitter, celebró los despidos de las personas que no querían vacunarse. Ahí sí entonces la libertad de expresión lo protegía, estaba bien que él celebrara esto. Sí, no esperamos, no esperemos consistencia ni ningún tipo de brújula moral real, sólida, por parte de la izquierda actual. Es verdaderamente lamentable en lo que han incurrido en los últimos días, en los últimos 10 días. Y aquí es una distinción muy importante la que hacía Orlando, y hay que marcarla. Uno tiene libertad de expresión, lo cual implica decir lo que uno piensa, expresar sus ideas, sin que el gobierno utilice su coerción, su fuerza estatal para silenciarte o penalizarte. Pero la libertad de expresión no implica que a mí alguien me pague un micrófono y me pague por hablar frente a la cámara. La libertad de expresión no implica, por ejemplo, que a mi Voz Media me tenga que tener en el panel todos los días, aunque yo sé que les encantaría. Esas cosas no las implica por Esas cosas no las implica por obligación. Tenemos la libertad de expresión y también tenemos el derecho a la libre asociación. El derecho a la libre asociación implica que uno como empresa o uno como persona se asocia con los individuos que son de beneficio económico, representan nuestros valores o principios. Si yo hoy digo aquí un disparate o algo terrible o algo que no representa no te volvemos a llamar y ya. No me vuelven a invitar. Exacto. Y yo no puedo salir a llorar y decir libertad de expresión. No, la libertad de expresión implica que el Estado no venga y me castigue. Y eso es lo que está sucediendo con Jimmy Kimmel. ABC está diciendo, este señor está incurriendo en unos disparates que no representan nuestros valores, sus ratings ya no son buenos, gana $16 millones al año. Yo creo que es una decisión bastante racional. Así es. Con eso nos vamos a la pausa comercial. No se mueva de su asiento. Regresamos con más del panel de voces. El expresentador de Univisión Noticias, Jorge Ramos, estrenó un nuevo podcast con su hija Paola Ramos y su primer invitado fue el candidato demócrata para la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani. Cuando Ramos le preguntó sobre Miguel Díaz-Canel de Cuba y Nicolás Maduro de Venezuela, Mamdani se negó a calificarlos como dictadores. Escuchemos y regresamos con nuestros panelistas. I haven't thought much about Miguel Díaz, I'll be honest with you. I think mostly about these 5 boroughs and how we can actually deliver affordability for New Yorkers. But do you think Nicolás Maduro is a dictator in Venezuela? I think he has done many a horrible thing. Bueno, Ramos le volvió a preguntar si se sentía reacio a llamarlos dictadores en Cuba y Venezuela y bueno, Mamdani contestó que no era que estuviese reacio, que simplemente pues no pensaba en ellos tan a menudo. Comienzo contigo, Franklin. ¿Qué te pareció esta entrevista y esta respuesta de Mamdani? Bueno, la respuesta es una vergüenza, pero también yo esperaría un poquito más de fuerza por parte de Jorge Ramos. Tienes enfrente a una persona que se está negando a responder incluso si Díaz-Canel es un dictador. ¿Cómo es eso de que no lo ha pensado? ¿Cómo es eso de que únicamente piensa en 5 distritos? Si se la vive hablando de Israel y el Medio Oriente diciendo que va a arrestar a Netanyahu. Dice que va a arrestar a Netanyahu si va a Nueva York, pero Díaz-Canel no, yo no sé si es un dictador. Y Jorge Ramos, quien entrevistó en su momento a Chávez con fuerza, también a Maduro, y Maduro lo secuestró por varias horas en Miraflores. Jorge Ramos, que retó a Donald Trump de manera irreverente, lo sacaron de una rueda de prensa, luego volvió, hizo su pregunta, es el estilo de Jorge Ramos. No sé si fue el formato podcast, no sé qué habrá sido, pero yo he esperado un poco más de fuerza. Por supuesto que son dictadores, por supuesto que es fácil decirlo y definirlo. Mamdani no responde porque Mamdani es uno de ellos, así de simple. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Pues sí, a Jorge Ramos le faltó preguntarle con más fuerza, pero yo sigo insistiendo en que Mamdani es un tipo muy habilidoso.
Es decir, es muy habilidoso en la forma en la que contesta, no solo esa, sino pues yo me vi la primera mitad del podcast. Y todas las preguntas que yo me vi me parece que contestó, digamos, de una forma entretenida por ejemplo, incluso en la primera pregunta que le hace Jorge Ramos, pareciera que Jorge Ramos fuera más de izquierda que Mandani, porque pareciera que Jorge Ramos lo estuviera como incitando a decir que él se siente como un inmigrante todavía, y Mandani insistía en que no, en que él se siente muy bien en Nueva York y que desde que él llegó a Nueva York se ha sentido acogido. Entonces yo lo que veo es aquí a un hombre muy, muy peligroso en el sentido de que es carismático, habla, puede parecer moderado para algunas personas, y creo que el Partido Demócrata está en un grave problema con este hombre. Y en realidad la ciudad de Nueva York está en un grave problema con este que escogieron como su candidato y que va al frente de todas las encuestas. Yo creo que sería muy importante para los latinos que nos vean en Nueva York. Creo que este es un foco rojo, el que no sea capaz de llamarles dictadores a un Maduro que tiene cargos precisamente en Nueva York, cargos federales por narcotráfico, que es señalado como el líder del Cártel de los Soles y que sea incapaz de reconocerlo como tal. No sé, a mí me dice mucho de quién es él. Orlando, cerramos contigo el tema. Absolutamente, y es por lealtad ideológica, por más nada, lo que demuestra que Mandani no va a adelantar políticas en Nueva York que requiera la ciudad si eso contradice sus posturas ideológicas. Para él el socialismo prima, y si eso implica absolver a un tirano como Maduro o a otro como Díaz-Canel, lo va a hacer. Es vergonzoso, y como dijo Franklin, sobre Netanyahu se tiene opiniones bastante fuertes. Sobre eso se ha pensado, pero sobre Maduro no le ha dado mucho pensamiento, ¿no? Entonces es evidente la doble moral, la doble vara, y es un peligro gigante para Nueva York. Pues ahí está, interesante lo que señalaba también Franklin al principio, ¿no? Jorge Ramos, siendo un periodista con tantos años de experiencia y que suele ser muy incisivo en sus puntos, en realidad no pareció ser tan incisivo específicamente con Mandani. Pero bueno, algo rápidamente. Sí. A mí me entrevistó Jorge Ramos hace 3 semanas, me entrevistó más fuerte de lo que entrevistó a Mandani, la verdad, y Mandani está aspirando a ser alcalde de la ciudad más importante del país. Y lo digo con respeto, por supuesto, y con cariño. Bueno, fíjate, ahí está. Curioso, ¿no? Interesante, interesante. ¿Por qué habrá sido? Bueno, ahí lo dejamos. Es viernes y es el momento del segmento favorito de muchos. Aplausos y abucheos. Y nos vamos primero con las damas. Vanessa, vamos con lo no tan positivo. ¿Para quién van tus abucheos de la semana? Para todos los demócratas de la Cámara que votaron en contra de la resolución para condenar el asesinato de Charlie Kirk, no solo los que votaron en contra, sino los que simplemente votaron presente. Las dos cosas son lamentables, en tanto que esto es una cuestión de, yo creo que ya más de condición humana y de simplemente de solidaridad que debería tener todo el mundo. Ahí están los abucheos fuertes para ellos. Increíble, como lo decíamos en el segmento, que no sean capaces de condenar algo tan fácil de condenar como es la violencia política, venga de donde venga. Nos vamos con tus abucheos, Orlando. Bueno, justamente voy a abuchear a Mandani por todo lo que acabamos de hablar. Es inaceptable y merece todo el repudio. Y ojalá los hispanos de Nueva York se den cuenta de que votar por Mandani es ponerse una soga al cuello. Ahí están los abucheos fuertísimos. Ya los escuchamos. Y nos vamos con tus abucheos, Franklin. Sí, mis abucheos van para la congresista demócrata de Texas, Jasmine Crockett, porque tiene esta intención izquierdista común de tratar de transformar el lenguaje para confundirnos. Ella dice, y dijo esta semana, solo porque una persona cometa un crimen no lo hace un criminal. Ellos tienen esta intención de jugar con las palabras, porque al final ellos saben, como bien sabemos, son suaves con el crimen, no quieren perseguir a los criminales, no quieren meterlos presos, y ahí están los resultados en la ciudad de Chicago, en la ciudad de Nueva York, o en el distrito de Columbia, en Washington, D.C. Así que bueno, mis abucheos para ella. Si usted comete un crimen, por supuesto que es un criminal. Así es, ahí están los abucheos fuertes para esta congresista. Y bueno, tenemos que cerrar de manera positiva. Qué bueno que hay cosas también que podamos aplaudir. Nos vamos contigo. ¿Para quién van tus aplausos, Vanessa? Para el presidente Trump, particularmente ayer por la rueda de prensa que tuvo con el primer ministro Starmer, porque qué rueda de prensa tan buena,
los periodistas preguntándole prácticamente al primer ministro que iba a hacer con la censura, que mientras Trump estaba aquí en Estados Unidos permitiendo que la gente pudiera hablar en Reino Unido, se está censurando a la gente. El presidente Trump aprovechó ahí para meterle su puya al primer ministro, pero además le dijo que en vivo y en directo que él no estaba de acuerdo con sus intenciones de reconocer a Palestina como un estado. Muy incómoda para el primer ministro, pero que muestra el liderazgo tan grande que tiene el presidente Trump. Ahí están los aplausos fuertes para el presidente que no tiene miedo de representar los valores de America First a donde quiera que vaya, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para los estadounidenses. Orlando, nos vamos contigo, tus aplausos. Bueno, yo voy a aplaudir al cardenal Timothy Dolan por la valentía de haber ido a Fox and Friends y decir lo siguiente, lo voy a citar sobre Charlie Kirk. Dijo, este chico es un San Pablo moderno, era un misionario, un evangelista, un héroe. Creo que él es la persona que Jesús decía que la verdad te iba a hacer libre. A eso se refería Jesús, es lo que dice el cardenal Dolan. A mí me parece muy valiente que un cardenal asuma esta postura pública en un programa de televisión de defender el legado de Charlie Kirk sin temor a lo que diga la corrección política. Así que mis aplausos para el cardenal Dolan. Ahí están fuertes los aplausos para él. Y eso que Charlie Kirk era cristiano y de alguna manera, era cristiano, pero siempre tuvo una cercanía muy, muy grande, por supuesto, con los católicos que al final tenemos y compartimos la fe cristiana, pero muy valiente de su parte y de verdad que creo que es la manera correcta, sobre todo en la temperatura en la que está el país en este momento. Cerramos contigo. ¿Para quién van tus aplausos, Franklin? Sí, mis aplausos van para la administración Donald Trump porque va a buscar designar a Antifa como una organización terrorista. Fíjate cómo incluso está de alguna u otra forma conectado con mi punto anterior, porque a los izquierdistas les gusta manejar la semántica. Ellos creen que si llaman a una organización antifascista, automáticamente los hacen nobles o buenos. No, esos son los más fascistas de los Estados Unidos. Y por supuesto que están organizados. Visten igual, asisten a las mismas protestas, tienen grupos de Facebook, cometen crímenes, han estado involucrados en asesinatos de policías y es hora de que se trate como tal. Son terroristas domésticos y enemigos de Estados Unidos y de nuestras libertades, de la libertad de expresión, de los derechos de propiedad y del debate sano de ideas, que es el mayor legado que nos deja Charlie Kirk y es lo que más debemos recordar en estos momentos. Así es, más de 30 personas muertas durante las manifestaciones en las que participó Antifa precisamente después de la muerte de George Floyd. Importante también saber y descubrir quién está financiando a estos grupos para desestabilizar nuestra nación. Pues bueno, ahí están esos aplausos. Como siempre, un gustazo tenerlos con nosotros. Gracias, Franklin Camargo, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por ser parte del panel de Voz News. Y gracias a usted por su confianza. Si llegamos al final de esta emisión, queremos invitarlo que vaya rápidamente a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Suscríbase y active las notificaciones para que no se pierda todo el contenido que creamos día a día para usted. Que tenga un excelente fin de semana y si Dios lo permite, le esperamos el lunes. Bendiciones.